Creo que ha llegado el momento. Creo que ha llegado el momento en este canal dedicado a la historia en el que se trate o se abra un debate de uno de los temas históricos que más controversias y discusiones genera tanto en debates de televisión como en redes sociales, como en cualquier otro vía o método de comunicación. Y es el descubrimiento de América. ¿Realmente los españoles cometieron un genocidio? El descubrimiento de América siempre está digamos, en auge, siempre está sometido a debate, sobre todo en cualquier acto o noticia racista que suele salir, ¿no? En televisión o en prensa, como ahora, por ejemplo, la muerte de Ryan Brooks, este chico de color negro que ha sido asesinado por un policía norteamericano. Esto ha desencadenado en una serie de actuaciones que nada tienen que ver con, o sea, con lo que ha sucedido. Por ejemplo, como el tema de atentar contra el patrimonio arqueológico y artístico que tenemos en nuestras ciudades. Es como si quisieran mutar o silenciar la historia. Y eso es un error, porque la historia, para bien o para mal, no puede silenciarse ni puede olvidarse, porque si se olvida la historia, como dice el dicho, estamos condenados a repetirla. En las numerosas manifestaciones que ha habido en contra del racismo, como he dicho antes, se ha atentado contra el patrimonio artístico, donde numerosas estatuas o monumentos dedicados a la memoria de Cristóbal Colón han sido víctimas de pintadas, de destrozos. Es decir, ¿realmente hay que llegar a este punto? Entonces en este vídeo lo que vamos a hacer es un poco analizar bajo la perspectiva histórica, no desde un aficionado a la historia o de alguien que no entienda la historia o que no conozca la historia o que no se haya empapado de información histórica para conocer qué fue lo que ocurrió en verdad y lo más importante, por qué se actuó de la forma en que se actuó aquel 12 de octubre de 1492, cuando comienza el imperialismo español en América. Hay que decir también que esta hispanofobia que se ha generado a lo largo de los siglos no es así en la gran mayoría de la población, menos mal, sino suele acontecerse en aquella parte de la población que es, a ver cómo lo quiero decir con respeto, es menos... es que tampoco es menos estudiada. O sea, la hispanofobia aparece realmente en la persona que es menos culta. Es así. Los españoles, ahora lo vamos a ver a lo largo del vídeo, pudieron haberlo hecho mal, pudieron haberlo hecho bien, pero eso es algo que ocurrió hace 500 años. 500 años. La historia y las mentalidades han cambiado. Y si el mundo es como es hoy en día, para bien o para mal, es gracias a los hechos del pasado. Os voy a dar un consejo que os va a servir para todas aquellas personas que queréis iniciar los estudios en el campo de la historia, o incluso para aquellos que no, pero que les guste la historia, o simplemente un consejo para no meteros, como se suele decir en España, en la boca del lobo. Porque hay un dicho que dice, que hablan de personas que incluso debaten y rebaten cosas sin argumentos, y son cosas o temas que no entienden. Los llamados maestros liendres, que de todo sabe y de nada entiende. El primer día que llegas a clase en una universidad para realizar o empezar los estudios en el campo de la historia, lo primero que te dicen el profesor o el primer profesor, o todos en general, ¿no? Es que cuando entras por la puerta, no eres tú. Tienes que actuar como un historiador. ¿Qué quiere decir eso? No podemos juzgar los hechos del pasado con la moralidad y la mentalidad del presente. Y eso es lo que pasa con el descubrimiento de América. Los hechos de los españoles en los diferentes países latinoamericanos o territorios latinoamericanos en los siglos posteriores al descubrimiento se puede tachar de inmoral, pero lo tachamos de inmoral con la mentalidad de hoy en día. Y no podemos caer en ese error, porque en ese momento los españoles, cuando llegaron a América,
y realizaron todo lo que tuvieron que realizar, pensaron por ley y por religión que estaban actuando correctamente y que iban a salvar las almas de los mal llamados indígenas. A mí hay veces que me parece muy gracioso, por así decirlo, estas personas que manifiestan su hispanofobia, y critican todos los actos inmorales bajo la moralidad de hoy en día que los castellanos, y luego voy a matizar eso, realizaron en América, pero sin embargo, las culturas que eran caníbales, porque están demostradas y documentadas que había culturas caníbales en la América precolombina, eso no les parece inmoral con la mentalidad de hoy en día. A no ser que ellos hoy en día se levanten un día y digan, pues hoy me voy a comer al vecino. Antes de argumentar el vídeo, quiero dejar claras varias cosas. La primera, yo soy español. Soy historiador. Y soy especialista en la América postcolombina, siglos XVI y XVII. Quiero dejar claro también que en este vídeo no voy a expresar mi ideología, porque no viene a cuento, sino que es un vídeo en el que voy a hablar como profesional de la historia. Y como profesional de la historia no puedo ser imparcial. Yo tengo que defender lo que mi formación académica me ha demostrado a través de documentación. Y cuando hablo de documentación, no solamente hablo de documentación de pergamino de papel, también estoy hablando de yacimientos arqueológicos, de arte o de incluso un poco de antropología, costumbres antropológicas. Quiero dejar claro también que soy un enamorado de Latinoamérica y de todas sus culturas y de toda su gastronomía y de su música. Yo amo Latinoamérica. Lo podéis comprobar en mi canal, que muchos de mis vídeos están dedicados a Latinoamérica y que además mi formación académica me especialicé en la historia de América. Y también quiero dejar claro que el 75% de la audiencia de mi canal son países latinoamericanos. Lo primero que vamos a aclarar con respecto a toda esta controversia que se genera con la historia del descubrimiento de América es el término descubrimiento. A diario, en grupos de Facebook, en comentarios en mi canal de YouTube, o incluso con personas más cercanas, ¿no? Que no tienen una formación académica histórica, o incluso políticamente. Muchos partidos políticos, argumentos políticos. El término descubrimiento es que América fue un descubrimiento. Ahora bien, un descubrimiento para los europeos. De ahí se acuña el término descubrimiento. He visto comentarios o oído comentarios en el que no es un descubrimiento porque Colón no fue el primero que llegó. O los españoles no fueron los primeros que llegaron. Aquí estaban los vikingos ya o habían llegado porque hay restos en yacimientos arqueológicos. ¿Cierto? También he podido leer de que no se trata de un descubrimiento porque ya existían personas viviendo en este continente, las personas autóctonas. También es cierto. El término descubrimiento viene porque es un descubrimiento para Europa. Que para bien o para mal, nos guste o no nos guste, la historia a lo largo de los siglos, ya hoy no, pero hasta hace un siglo la han escrito los historiadores europeos. Y ahí ni tenemos culpa los españoles, ni tenemos culpa los europeos, ni tenemos culpa los americanos, ni tienen culpa los chinos. Simplemente la cultura europea era o fue la dominante. Y por eso la generación de conocimiento histórico se hacía aquí. Con lo cual el descubrimiento de América fue un descubrimiento para Europa, porque era un continente del que no se tenía constancia. En segundo lugar, vamos a hablar de un error historiográfico y terminológico que se sucede y por el cual no entiendo la hispanofobia que existe en determinados grupos que, vuelvo a repetir, son minoría, pero hacen mucho ruido en diferentes países latinoamericanos. Los españoles no descubrieron América. No. Fueron los castellanos. España, lo que hoy en día es España, no estaba formada. La península ibérica se dividía en el reino de Portugal, el reino de Castilla y el reino de Aragón.
Cierto es que la reina de Castilla, Isabel la Católica, y el rey de Aragón, Fernando el Católico, estuvieron casados, pero ahí cada uno dirigía sus propios territorios. España como tal no estaba formada, eran los castellanos. No entiendo la hispanofobia ni el odio a los españoles, porque la mitad del territorio de lo que hoy en día es España no tuvieron nada que ver con el descubrimiento de América, ni con Colón, ni con el viaje, ni con la conquista, ni con nada. Ellos se pueden sentir atacados por algo que ni les va ni les viene. En cuanto al argumento de que los españoles castellanos, que a mí también se me puede escapar españoles, vamos a hablar de españoles para que nos entendamos mejor. En cuanto al argumento de que los españoles arrasaron con las culturas precolombinas, a ver, ahí es eso, o sea, eso es cierto. O sea, hicieron un reseteo cultural de un continente entero. Ahora bien, hay que matizar, hay que matizar. Poneos en la situación, que es lo que los historiadores hacemos a la hora de realizar estudios e investigaciones. Poneos en la situación de una mentalidad de un hombre de la Edad Media, temeroso de Dios, donde la Santa Madre Iglesia católica, apostólica y romana es la institución más poderosa del mundo. Lo más importante era seguir a Dios o acabarías en el infierno. La evangelización fue realmente el proceso que se llevó a cabo y que permitió o que generó una reducción considerable de la población mal llamada, porque no me gusta este término, indígena. Y eso lo voy a desarrollar después. No podemos juzgar a los castellanos colonos o conquistadores de ese momento con la mentalidad de hoy en día, porque en ese momento ellos creyeron que a Latinoamérica le hacía un favor evangelizando, porque seguían a dioses ficticios y tenían que seguir la fe verdadera para no acabar en el infierno. O sea, en cierto modo, está mal lo que hicieron si lo pensamos con la mentalidad de hoy en día. Pero si lo pensamos con la mentalidad del momento, realmente ellos creían que os hacían bien. Por eso hay que matizar. Hay que decir también que en cuanto a las explotaciones de la comunidad de personas autóctonas de las diferentes culturas de Latinoamérica, culturas precolombinas, sí es cierto que se llevó a cabo una explotación de personas para trabajar en las minas, de ahí la mita minera. Algún día haré un vídeo de la mita minera porque me parece muy interesante. Los explotaban en el campo, los explotaban en las minas, e incluso les daba hojas de coca masticada para que soportaran 48, 72 horas trabajando sin parar. Eso es una explotación, pero legalmente no era esclavitud. La Iglesia Católica, o las leyes de la cristiandad, como queráis llamarlo, prohibía, bueno, y en consecuencia, las leyes estatales de los reinos cristianos prohibían la esclavización de los siervos de Dios, es decir, de los creyentes. De ahí que sí se esclavizaran a musulmanes o a personas de África. De ahí que se llevaran esclavos africanos a América, a las plantaciones. Se supone que se estaban evangelizando las comunidades autóctonas de América Latina, no podían ser esclavizadas. Obviamente, quien hizo la ley hizo la trampa. Luego cada cual hizo, pues, lo que quiso. Pero yo no me atrevería a afirmar que el 100% de las personas fallecidas durante esos siglos, personas indígenas, fueron asesinadas por españoles. Existen registros que podéis consultar en internet sin ningún tipo de problema para aquellas personas que rebaten y debaten sin conocimiento alguno, en el que se contabilizaron el número de muertos. Eso es una práctica muy habitual de la Iglesia Católica desde 1586. Muchas comunidades indígenas se suicidaban, y ahora explicaré por qué. Muchas comunidades indígenas entre distintas tribus se enfrentaban y morían, obviamente. El problema que venía era de que cuando los españoles llegaron a América,
se encontraron con unas civilizaciones al más estilo del Edén, al más estilo Adán y Eva. Pocos vestidos y todo el día alegres, como contaba las crónicas de Fray Bartolomé de las Casas. No cazaban para almacenar, no recolectaban para almacenar, que al fin y al cabo ese era el estilo y la cultura europea, sino que ellos, las tribus precolombinas, mantenían ese respeto por la naturaleza que en Europa ya se había perdido hacía siglos. Tomaban de la naturaleza lo que realmente necesitaban. Eso fue un choque cultural para los españoles que, junto a la evangelización y la castellanización de aquellos territorios, obviamente vino el trabajo duro del campo o de la mina. Hablando de las minas, otro de los comentarios que suelo leer fue que los españoles fueron allí a robarles el oro. En América no había oro. El oro de América era escaso. América era rica en plata y la plata no tiene el mismo valor económico ni simbólico como lo puede tener el oro. En América no había oro. De hecho, lo buscaron, pero nunca lo encontraron. Sin embargo, los yacimientos de plata fueron muy numerosos. Ahora mismo me encuentro en una investigación sobre una persona de mi pueblo. Mi pueblo está dentro de los llamados lugares colombinos en España, los considerados la cuna del descubrimiento. De hecho, muchas de las personas que fueron en ese primer viaje de Colón eran personas autóctonas de mi ciudad. Ahora ando en una investigación en la que un señor de mi pueblo, en el año 1572, se topó con una mina de plata en Perú y se hizo rico. Y bueno, desde entonces en mi pueblo empezó a prosperar, se construyó la iglesia, en fin. Pero es eso. Ahora bien, ¿que los españoles o los castellanos llegaron a América y se adueñaron de todo? Sí, eso sí es cierto. Ahora bien, hay que matizarlo. Volvemos a lo mismo. No podemos juzgar lo que ocurrió con la mentalidad del pasado. Tenemos que meternos de lleno en ese periodo histórico o en la piel o en el cerebro de un personaje que vivió en aquella época. En Europa ya se estilaba el concepto de propiedad bajo legalidad. Es decir, si tienes un terreno, tienes que tener una serie de documentos donde aparece tu nombre y que eres el propietario de esos terrenos. Eso ya se estilaba aquí, que de hecho se hacían en las cancillerías. Y todo lo que estoy comentando lo podéis comprobar en portales de archivos, porque toda la documentación de la época está subida. O sea, es que podéis consultarlo todo. En las sociedades precolombinas, el concepto de propiedad no era el mismo que el de la cultura europea. Entonces, cuando los españoles llegaron allí, se encontraron con un montón de territorios y de fuentes ricas, muy ricas en materias primas, que no tenían dueño. Y se adueñaron. ¿Está mal? Visto desde la mentalidad de hoy en día, por supuesto que está mal. Visto desde la mentalidad de esa época, no tiene por qué estar mal. Porque los castellanos, vuelvo a repetir, actuaban bajo su cultura, que no era ni mejor ni peor que la maya, que la azteca o que la inca. Eran diferentes. Entonces, los castellanos no entendían cómo podían campar a las anchas en tierra sin ningún tipo de titularidad. Así que ellos se adueñaron de tierras que no les pertenecía o que le pertenecía, eso ya es cuestión de cada uno. En cuanto al argumento de los españoles acabaron con las civilizaciones o las culturas precolombinas, a ver, los castellanos únicamente no conquistaron América. Lo que hicieron en América, creedme si os digo que no fue tan tedioso como lo que hicieron mejor en África o incluso en Asia. Pero tened en cuenta una cosa. Los españoles o la península ibérica también hemos sufrido conquistas a lo largo de la historia. Nos han conquistado romanos, nos han conquistado griegos, nos han conquistado musulmanes, nos han conquistado godos, nos han conquistado visigodos. Y nosotros no tenemos una
romanofobia o una griegofobia. Que la habrá, pero eso ya es otro tema que después voy a desarrollar. Es decir, si por lo que hicieron los alemanes a principios del siglo pasado tenemos que desarrollar una alemanofobia, ¿qué culpa tienen los alemanes de hoy en día? Contra mal, los españoles de hace 500 años. Ahora bien, el problema de todo esto, esta hispanofobia, estos artículos de prensa que no son históricos, aunque crean que hacen historia, estos periodistas que ejercen de historiadores sin tener información académica, esta malinterpretación de la historia, esta manipulación de la historia, esto no es nada nuevo y tiene un nombre, se llama política. Con los estados modernos y ya contemporáneos, las independencias de los países latinoamericanos, el sentimiento nacionalista de pertenecer a una nación, a un estado, a un país, el sentimiento de ser español, el sentimiento de ser alemán, el sentimiento de ser mexicano, el sentimiento de ser colombiano. Ahí se desarrollan las fobias o se manipula la historia al antojo de cada país o cada dirigente en este caso para la construcción de una identidad nacional. Y os voy a poner un ejemplo muy clarito para que lo entendáis. El 12 de octubre de cada año se celebra en España el Día de la Hispanidad. El 12 de octubre de cada año en México se celebra el Día de la Raza. El 12 de octubre de cada año en Nicaragua se celebra el Día de la Interculturalidad. El 12 de octubre de cada año en Argentina se celebra el Día de la Multiculturalidad. Y así en cada uno de los países latinoamericanos. Pero es que el 12 de octubre fue el día que Colón llegó a América. Como veis, está todo politizado. Yo entiendo que no todos podéis pensar como historiadores porque no tenéis la formación académica y no sabéis a qué fuentes recurrir para contrastar las noticias. Pero si descubrís o leéis o os llega un artículo sobre estos temas, preocuparos por saber la ideología política del periódico donde lo estáis leyendo, porque los medios de comunicación están muy politizados, al igual que los canales de televisión. E incluso me atrevería a decir que muchos historiadores están politizados. Y eso es un error. Yo con este vídeo no intento excusar el hecho del descubrimiento. No, para nada. O sea, lo que se hizo mal y lo que se hizo bien. Yo ahí no me meto. Yo lo que estoy es atacando a las mentiras y la manipulación que acaban desarrollándose en odio. Porque yo a estas alturas, en el año 2020, no entiendo cómo en la cabeza o en la mente de un ser humano puede caber la discriminación. La discriminación por pertenecer a un país, la discriminación por ser hombre o mujer, la discriminación por ser blanco o negro, la discriminación por una orientación sexual, la discriminación por seguir una determinada religión. Es que a mí no me entra. Y pensad una cosa, en el mundo hay 400 millones de hispanohablantes. Yo creo que es el momento de estrechar los brazos y arrimar los hombros, porque si quisiéramos y nos uniéramos, seríamos una nación indestructible. Compartimos historia, compartimos cultura. De hecho, el descubrimiento ha acarreado que los países latinoamericanos sean de los países más ricos en culturas, porque nosotros, al fin y al cabo, los europeos, tenemos la cultura. En el caso de España, goda, visigoda, griega, romana y musulmana. Pero es que los latinoamericanos tienen las culturas precolombinas, más la romana, más la griega, más la goda, más la visigoda, más la musulmana, que ha heredado de los españoles. Y para bien o para mal, lo que somos hoy en día es gracias al pasado. Y es una lástima que se intente manipular, callar o mutar los hechos del pasado al antojo de cada uno, para la creación de una identidad o la creación de un discurso ya no hispanófobo, sino xenófobo.
Latinoamérica y España siempre nos hemos tendido la mano. En época de guerra civil española, muchos países latinoamericanos acogieron a españoles. Y en la casi reciente crisis económica mundial que hemos vivido, ha sido España la que ha recibido muchas personas de países latinoamericanos viniendo a España buscando unas mejores condiciones de vida o un empleo. En España ahora mismo vive 4 millones de latinoamericanos. Y aquí se les ha abierto la puerta. El comienzo de la hispanofobia, a la que tradicionalmente se la ha llamado como leyenda negra española, también tiene su porqué. Esa leyenda negra española surgió por cronistas holandeses, franceses, ingleses y portugueses en pleno siglo XVI. Sí, siglo XVI, porque he visto muchos comentarios que se apoyan en esa leyenda negra. Vamos a ver, todo tiene una explicación histórica. Cuando Colón descubre América para España, el resto de países europeos, ya por sí España era un país fortalecido con el matrimonio entre Isabel la Católica y Fernando el Católico, porque vieron la unión de dos coronas. Recordemos también incluso que el año del descubrimiento, en 1492, finaliza la reconquista de España con la toma de Granada por los musulmanes. España se estaba fortaleciendo. Eso provocó, por así decirlo, miedo a la potencia hispánica, la cual se convirtió en ese momento en primera potencia mundial del mundo que se conocía entonces. El descubrimiento de América eran riquezas, o eso es lo que pensaba, porque las riquezas de América, tras el descubrimiento, nunca se quedaron en España. Eso lo explicaré en otro vídeo. Pero nunca penséis que las riquezas que traían de América se quedaban en España. No. Y de eso la culpa es Carlos V. Pero eso ya hablaremos en otro vídeo. Entonces los cronistas de la época comenzaron a inventarse una leyenda negra para España con respecto al resto de Europa. Es decir, manchar la imagen. ¿Cómo se llama eso? Política. Y lo absurdo es que la leyenda negra ha llegado hasta nuestros días. O sea, es que eso es lo más absurdo. Vuelvo a repetir, no podemos juzgar no solo este hecho histórico, sino cualquier otro con la mentalidad que tenemos hoy en día. Porque incluso la mentalidad que tenemos hoy en día no será la mentalidad que tendrá nuestra especie dentro de 150 años. A la vista está que hemos pasado de ejecutar y asesinar a los homosexuales para permitirles que se casen y que tengan hijos. Con lo cual, no podemos caer en el error, y mucho menos a acusar a los españoles de hoy en día, después de 500 años, cuando vuelvo a repetir, la mitad de España no tiene nada que ver porque España como tal no se había formado. Atentar con nuestro patrimonio arqueológico o nuestro patrimonio artístico en base a nuestra ideología me parece un acto muy cruel, no solo por mutar la historia, ¿no?, sino que me parece también un poco hipócrita. Porque todos pensamos lo mismo, con nuestra ideología de ahora mismo. Lo que Hitler hizo, sí realmente fue un genocidio, fue... No voy a decir un insulto porque YouTube me bloquearía el vídeo, pero sí me parece una putada. Sin embargo, Alemania es uno de los países más visitados e incluso los campos de concentración donde exterminaron a millones y millones de personas son visitados. ¿Por qué tenemos que acabar con nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio artístico? No podemos mutar la historia. La historia, gracias a la historia, somos quienes somos y somos como somos. ¿Para bien o para mal? A la hora de debatir un tema histórico, creo que las palabras que se utilizan o la terminología que utilizamos es muy importante, porque según el contexto, significará una cosa u otra. En definitiva, los españoles arrasaron con las culturas precolombinas. Sí y no. Sí, porque acabaron con las culturas precolombinas. No, porque no fueron españoles, fueron castellanos, y en todo caso no fue la corona castellana, sino si buscamos el trasfondo de todo, realmente fue la Iglesia, la evangelización. ¿Los españoles cometieron infracciones? Sí y no.
Sí, si lo comparamos con la mentalidad de hoy en día, que vuelvo a repetir, es un error, y no si nos metemos en la mentalidad de un hombre de esa época. De hecho, se desarrollaron leyes en contra de la esclavitud de las poblaciones indígenas precolombinas. El padre Fray Bartolomé de las Casas fue el precursor de ellas. Aún así se explotaron muchísimos y muchos acabaron suicidándose porque no soportaban ni entendían ese modo de vida ni la cultura que los españoles llevaron. Otro argumento que estoy acordando que he oído fue de que los españoles llevamos hacia allí muchísimas enfermedades. Eso es cierto, totalmente cierto. Enfermedades que el sistema inmunológico de aquellas poblaciones, o sea, no tenían inmunidad y morían. Pero es que también fue al contrario. Los españoles también trajeron enfermedades de allí, enfermedades tropicales, de allí hacia aquí. E igualmente, aquí ni la medicina era tan avanzada, porque esas enfermedades no eran conocidas, ni el sistema inmunológico de la población castellana estaba preparada para esa nueva enfermedad. En definitiva, y para finalizar el vídeo, simplemente yo os invito a debatir los comentarios. Yo creo que puede que no estéis de acuerdo con lo que yo he desarrollado en el vídeo, pero que con respeto se puede debatir todo. Aquí en los comentarios podéis debatir lo que quieras, expresar vuestra opinión. Además, sabéis que yo suelo contestar a casi todo, cuando puedo. Pero no caigáis en el error, incluso actualmente, de juzgar o prejuzgar determinados actos o hechos culturales de otros países, de otras culturas totalmente distintas a las vuestras o a las nuestras, porque no lo llegáis a entender. Es muy criticado, por ejemplo, hoy en día, que en los países musulmanes al hombre musulmán se le permita tener 2, 3 y hasta 4 esposas. Todo tiene un porqué. Si queréis, algún día lo hablo en un vídeo. Pero todo tiene un porqué. No podemos prejuzgar. Lo que tenemos que hacer es observar, documentarnos y estudiarlo. Porque me parece muy interesante la cantidad de culturas que hay en el mundo, incluso que son prejuzgadas o juzgadas sin entenderlas. Y lo que hay que intentar evitar es ser un maestro liendre, el que se cree que de todo sabe, pero de nada entiende. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal, que ya estamos cerquita de los 1000, dale a la campanita para estar al día de cuando subo un nuevo vídeo, y si te ha gustado el vídeo, dame un like. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.